Bueno, en primer lugar, buenas noches. Para mí una verdadera alegría, y yo creo que decía hoy que no hay casualidades sino causalidades. Este encuentro que yo tengo profundo con Santiago del Estero, yo soy correntino, que desde que llegué acá, yo no conocía a Santiago del Estero, desde hace 3 años aproximadamente se fue solidificando un conjunto de vínculos, primero con el doctor Herrera, luego con el doctor Tasso, y luego con una serie de amigos, que están hoy acá, y por supuesto, como decía el doctor Pablo Tasso y también el magíster Esteban Brizuela, se fue armando esta idea que tiene una importancia fundamental en este sentido. Es la primer diplomatura a nivel latinoamericano de enseñanza de la historia y del pensamiento latinoamericano. Y eso es lo que yo quisiera reflexionar en las charlas. No existe esta diplomatura en América Latina. En segundo lugar, no puedo dejar de lado mi carácter docente, decirle a los futuros integrantes de la comunidad educativa de esta diplomatura que la modalidad online implica una autorresponsabilidad, una autoexigencia, porque de alguna manera una autocompetencia de parte de uno mismo, pero por el otro lado van haciendo vínculos, como decía Pablo, verdaderamente profundos y humanos. Yo fui rector muchos años de un instituto educativo y realmente las experiencias que se van dando en el sistema virtual son muy profundos en el ámbito humano. Y de alguna manera eso, en la educación y la vida es justamente el crecimiento interior. Entonces, seguramente se van a encontrar con enormes desafíos, pero esos desafíos se van resolviendo con autorresponsabilidad, pero también, reitero, con mucha comunicatividad y con mucha conectividad. No dejen de dudar, no solo en comunicarse a través de la plataforma virtual, yo en esto insisto mucho, no solo sino también haciendo un correo electrónico al profesor, llamándolo al profesor a su celular, que nosotros seguramente vamos a reunirnos, pero ya el doctor Tasso en esto tiene una enorme experiencia. El profesor va a tener que dejar un día a la semana para que pueda ser llamado para consultas, porque a veces hay una mínima pregunta que a uno le genera intranquilidad y llamándole al profesor eso ya se soluciona. Porque, reitero, lo principal es que si logramos que se afiance el grupo humano, la diplomatura como experiencia educativa que va a tener una proyección internacional. ¿Y por qué es importante la diplomatura? ¿Por qué es importante la enseñanza de la historia y del pensamiento latinoamericano para que no quede como un nombre aparentemente antiguo? Porque para los profesores de historia puede ser porque esto es importante aclararlo también, o para los que egresan de las ciencias sociales le puede resultar familiar, le puede o no resultar, porque muchas veces en las ciencias sociales hay una supremacía de la matriz anglosajona en el conocimiento, y ni que hablar en el ámbito de las ciencias duras. Entonces, ¿por qué es importante esta diplomatura? En primer lugar, tenemos que situarnos así muy rápidamente. Lo mío va a ser una cosa de 30 minutos, como para luego ustedes nos retroalimentemos entre todos y nos saquemos dudas.
Nosotros estamos viviendo actualmente ya lo que se considera la cuarta revolución industrial, una revolución dentro de la automatización. La tercera ocurrió hace 20 años con la explosión de Internet y la cuarta en estos momentos con la explosión de la revolución digital. La otra revolución, la primera y la segunda, tuvieron diferencia de siglos. ¿Y cuáles son los elementos de esta cuarta revolución industrial que no se habla en la Argentina ni en América Latina? Porque muchas veces el ámbito diríamos, de una cultura muy arraigada en la imagen, muy ligada a lo cotidiano, a la instantaneidad de la posmodernidad, no nos permite discutir los temas de fondo. Fíjense, los 4 elementos que caracterizan ya a esta revolución que ya existe en regiones de Estados Unidos, China, Alemania, la India, son la aparición de la impresión de la impresora 3D en 3 dimensiones, es decir, imprimir objetos. O sea, la impresión de la hoja que conocemos nosotros hasta ahora en 2 dimensiones, lo alto y lo ancho, pero la impresión 3D, la impresión en la profundidad, en la hondura. Y hoy ya se están imprimiendo órganos, se están imprimiendo armas. En un pendrive yo puedo llevar armas que puede ser utilizado desde una guerra a la alta criminalidad organizada o inclusive en China ya se están imprimiendo por día 4 casas y se calcula que en poco tiempo, en una semana, en un edificio. El segundo elemento es el Internet de todas las cosas. Es decir, se calcula que para los próximos 5 o 10 años ya las propias ropas van a tener en esos lugares, centros mundiales, cierta conectividad, porque todo va a estar conectado a Internet. Pero al mismo tiempo esto, que es un adelanto, implica una invasión a la privacidad y también se abre un mundo en el que uno no sabe quién es quién. Tercero, la aparición del Big Data, que es un software que va a almacenar a mayor volumen y a mayor velocidad la cantidad de datos, que implica la revolución, reitero, digital, que es el celular digital en el sentido que el celular táctil vinculado al mundo del Internet y con un software, reitero, que almacena millones de datos con mayor velocidad que el de en estos momentos. Y por último, y lo más difícil que nos cuesta internalizar, es la aparición de la inteligencia artificial, es decir, de robots ya que no son esos robots toscos y de acero, sino con acrílico y robots parecidos al humano, que no solo hacen tareas repetitivas, sino tareas creativas y de inteligencia y que toman autonomía del creador, a tal punto que pueden entrar, y ya de hecho lo están haciendo, a una sala de cirugía, sacar radiografía a través de una impresora 3D y operar con su grupo de ayudantes robot también. Y que uno no lo distingue si son robots o no. El Papa ha convocado a una reunión entre una conferencia con cierta reserva, a premios de Nobel de Medicina y de Física, para sacar una declaración determinante que no son robots, que no son humanos. Acá se inicia la discusión entre la ética y la ciencia, y Bill Gates propuso que paguen impuestos.
Parte de la desocupación en los Estados Unidos, no lo dice el presidente de los Estados Unidos, es la cuestión también de los robots, no solo la deslocalización de la industria norteamericana. Digo esto porque es un mundo lleno de interrogantes y aquí entra en juego entonces, ¿qué es la educación? Primero, ¿qué es la educación? Estamos en un ámbito universitario. Si nosotros no sabemos explicar en un ámbito universitario qué es la educación, estamos como entrando a jugar un partido de fútbol sin saber el reglamento. La educación, en mi opinión, tengo una definición, yo tengo un libro sobre educación y hice una definición de educación, pero hay múltiples definiciones, es la adquisición de competencia, es decir, de actitudes y de conocimientos y de valores para la toma de decisiones en tiempo de incertidumbres. Es decir, solamente uno va a ser libre y vamos a ser libres en la mundialización, que no es mañana, sino que ya estamos hablando de la cuarta revolución industrial, con un bagaje que forme parte de un sistema educativo que culmine en la universidad. Primer lugar, porque la universidad es la máxima expresión, o debe ser la máxima expresión del conocimiento. Y en segundo lugar, ¿cómo juega aquí el papel de la cultura? ¿Qué es la cultura? La cultura de la expresión artística que se heredó en parte ese concepto producto del Renacimiento y del viejo positivismo liberal que se insertó en nuestros sistemas educativos de toda América Latina bajo la dicotomía civilización o barbarie. Solamente la civilización es la portadora de la luz hacia los bárbaros. Y esa civilización es Europa, luego Estados Unidos, o sea, un neodarwinismo cultural, y nosotros éramos intrínsecamente los bárbaros. Hay un libro famoso de Sarmiento, Facundo, Civilización o Barbarie. Y este libro fue continuado por una filosofía que fue la filosofía del positivismo, que se instaló en nuestro sistema educativo como política de penetración cultural de los centros mundiales, pero al mismo tiempo como una política dominarnos culturalmente, y quedó instalada. Entonces lo primero que debemos hacer cuando iniciamos un tipo de estudio, en este caso no entré todavía a hablar de la diplomatura, es ir desentrañando los nombres. ¿Y la cultura qué es entonces para nosotros? La cultura es el conjunto de elementos materiales y espirituales que hacen a la identidad de un pueblo. Es decir, no hay una cultura superior y una cultura inferior, sino lo que hay somos culturas diferentes. Lo que existe en realidad es una cultura en el sentido amplio del nosotros que hacen a la identidad del todo, y somos libres solamente dentro de una cultura. De la cultura de nuestra. Es decir, los pueblos son libres en su cultura. O sea, esto es central, por más mundialización que haya en el sentido de interconexión mundial, hoy Facebook es la segunda república del mundo. Primero es China con 1.400 millones,
luego Facebook con 1350 y luego la India. La India luego superará a la China, pero esa ciudadanía virtual, sin embargo, no refleja una identidad cultural, refleja interculturalidades. Y además refleja que en realidad el continente Internet no es un continente que está libre al azar, sino que tiene actores como Facebook, como Twitter, como Amazon, como Google, que son manejados desde el Silicon Valley de los Estados Unidos. Entonces, definido cultura, educación y decimos entonces, ¿cómo se relaciona la cultura con la educación? La educación es la transmisión intencional de una cultura que tiene como finalidad formar un sujeto pedagógico, reconociendo que existe una pluralidad, pero no significa que uno sea neutral. Un Estado tiene como finalidad formar sujetos pedagógicos ciudadanos. En el caso del Estado argentino, y ni que hablar las universidades, tiene como finalidad formar ciudadanos argentinos. O sea que esto significa que la educación es universal pero no neutral. ¿Por qué? Porque es la transmisión intencional de una cultura. Entonces, todo conocimiento es un pensamiento situado en un espacio y tiempo, que es lo que algunos filósofos denominan la geocultura. Es un espacio situado en espacio y tiempo, geocultura. Es decir, si yo armo una carrera, si planifico una carrera de una tecnicatura terciaria, acá yo no puedo hacer una tecnicatura terciaria, me refiero en Santiago del Estero, de planificación nuclear. Sería un absurdo. O una tecnicatura universitaria en administración rural, sino que tengo que hacer un estudio de cuáles son las demandas de mi geocultura para vincularla con la educación. ¿Por qué? Porque es solamente un sujeto con un pensamiento situado va a lograr lo que pide la UNESCO para los que egresan de una carrera. ¿Qué pide la UNESCO en su informe Jacques Delors? Pide saber ser. O sea, saber ser, estamos hablando de crecer como personas. Saber a hacer. ¿Yo cómo voy a saber a hacer si no conozco mi geocultura? Saber a emprender. ¿Cómo yo voy a innovar? ¿Cómo voy a crear lo que decía Simón Rodríguez, el maestro de Bolívar? O inventamos o erramos. Pero ¿cómo voy a innovar si lo que no conozco?
Y por último, saber a vivir juntos. Saber que estamos en una misma casa común, que es lo que plantea en la encíclica Laudato Si, nuestro querido Papa Francisco. Estos son los 4 elementos claros que debe tener todo Estado en una política pública, pero no siempre hay que esperar del Estado, sino que para eso existen organizaciones intermedias y organizaciones especializadas, y aquí vaya el mayor ejemplo, que de una organización intermedia de las organizaciones libres del pueblo, un instituto de estudios sociales, políticos y culturales, Arturo Jauretche, no por casualidad, cultivando un pensamiento nacional con un representante ilustre acá de Santiago del Estero como el doctor Herrera, trae la idea y enseguida es captada por la universidad a través del doctor Tasso y de las autoridades y de todos ustedes que forman parte de esta comunidad educativa y de las autoridades también más altas de la universidad, y le dan un lineamiento especializado a través de una diplomatura. Porque si no se conoce la historia y el pensamiento latinoamericano, no se va a poder lograr nunca una educación liberadora, una educación emancipadora. Porque la cultura, los pueblos solamente son libres en la cultura, a través de la educación, en la medida en que sean autoconscientes de su cultura. Si no son autoconscientes de su cultura, vienen otras culturas y lo colonizan. Entonces, dentro de este contexto de cuarta revolución industrial que les hablaba, la Argentina y América Latina, yo la siento así, estamos desorientados. Estamos como sin brújula, viviendo el día a día, y no nos ayudan al mismo tiempo la cultura de la imagen, de la instantaneidad, donde el tener vale más que el ser, donde las cosas valen más que las personas, donde el que no llora no mama y el que no afana un gil, como diría en su momento nuestro querido discípulo. Entonces, o lo que llamaba el gran filósofo que murió hace poco, Simon Bauman, el mundo líquido, el amor líquido, la política líquida, o sea, todo sirve en la medida en que sea mi instrumento hoy y mañana no me sirve más. La sociedad del descarte. Entonces, la sociedad del descarte, aunque parezca que no existe, la vivimos cotidianamente. Lo que pasa es que no somos conscientes. Y es una sociedad violenta. Es la sociedad que va haciendo germinalizar a una sociedad agresiva. Estamos agresivos. La familia está en crisis. Está en crisis la educación primaria, la autoridad del docente. No se la respeta, no la respetamos. No, el secundario es una especie de paraíso que nos puede conducir a cualquier laberinto. Y no se quiere hablar con las verdades, porque solamente hablando desde la verdad uno logra un conocimiento estratégico. Y la verdad implica el pensamiento situado. Y no es casualidad que en América Latina no exista una diplomatura de la historia y del pensamiento latinoamericano, porque América Latina
es una nación. Somos una nación, quiere decir que somos una unidad en la pluralidad. Una en múltiples, pero somos una. Desde México a Tierra del Fuego. ¿Y qué es lo que nos une? El mestizaje. El ibérico en su variante portugués y español se mezcló con el hombre que estaba en América, que era el aborigen, el indígena, que era originario del Asia. Y se mezcla, y esa mezcla da, y viene el negro como esclavo y se mezcla, y se va a generar, y el mestizo, el criollo, sin que culturalmente, aunque algunos sean siendo minoría indígena importante, ya con su identidad plena cultural, sin perder su identidad cultural, son mestizos simultáneamente. Y luego vienen otros oleadas y sirio-libaneses, judíos, etcétera, etcétera, que nos vamos mezclando. Esa mezcla se da en toda América Latina. Lo que pasa es que en algunos lugares prepondera una matriz cultural. Por ejemplo, yo vengo acá y noto, y es notorio la matriz, diríamos, que han dejado el mundo diaguita por esta zona. En el mundo mío, el mundo guaranítico, pero la lengua, el mestizaje, las costumbres, la solidaridad, la honestidad, la amistad, el gauchaje, la hospitalidad, los códigos, fueron los que fueron haciendo un hombre común, que está, reitero, desde México a Tierra del Fuego. Y esto estuvo unido hasta que en un momento hubo un virreinato común, que fue el virreinato del Perú y el virreinato de México, el virreinato del Brasil, inclusive con el brasileño, ¿no? Estábamos unidos. Brasil viene del palo Brasil, donde se hacen las tinturas. Y entonces nosotros rompemos con esa idea de que creemos que la Argentina siempre existió. La Argentina en realidad era una poesía de Martín del Barco Centenera, un franciscano, que escribió en el año 1612 y que se llamó Argentina por Argentum, tierra de la plata. Y recién toma cuerpo institucional en 1880 con don Julio Argentino Roca. Antes, ya el primer antecedente había sido con don Juan Manuel de Rosas, la Confederación Argentina. Pero eso fue cuando nos dividimos. O sea, en un momento determinado hubo una gran nación que nos cobijó. Fíjense, por ejemplo, yo les quiero dar dos ejemplos. El Día de la Industria Nacional es el día en que Santiago del Estero envió, fíjense, increíble, hizo una importante venta, un portugués instalado acá, y Fray Francisco Victoria, etcétera, etcétera, al Brasil. Y por eso se instituyó el Día de la Industria en homenaje a esa venta en la época en que estuvimos unidos. También el culto mariano, la Virgen de Guadalupe, patrona y mestiza de la primer Virgen mestiza de la Patria Grande.
con la conectividad que tiene con Mamá Antula. Es decir, no hay un continente de mayor identidad mariana que América Latina. Entonces, esos elementos que aparentemente están desconectados es lo que nos deben hacer repensar estratégicamente, pero no para volver al pasado, para un museo muerto. El concepto de museo inclusive es dinámico, y si hay algún museólogo acá, me habían presentado el encargado del museo, el amigo allá, el profesor, sabe que el museo son dinámicos, es para el futuro. Es justamente tener un pensamiento estratégico que tenga una raíz desde un lugar situado. Entonces la Argentina nace de una gran división que toda la región hispánica de América del Sur se dividió en 9. Ustedes nos fijamos el mapa y se van a dar cuenta. Y el Brasil quedó unido, el Brasil portugués. Entonces ustedes se preguntan qué pasó acá. Si ustedes van a su casa y miran el mapa, ahora se van a dar cuenta. Está México, que es muy grande, el país más grande, pero está fuera de América del Sur, pero que son nuestra primera frontera cultural y la más importante. Y luego dentro de América del Sur un Brasil unido y una Hispanoamérica castellana desunida. Entonces, donde Argentina es el principal país. Entonces, ¿qué pasó acá? Y pasó que en realidad la independencia no significó la libertad. Porque la independencia, esto es muy importante, la independencia significa la emancipación política, la emancipación económica, la emancipación cultural, la emancipación científica, tecnológica, la emancipación militar. Y nosotros solamente tenemos la emancipación política. Faltan todas las otras emancipaciones. Es decir, que estamos no en los bicentenarios, sino en la hora de nuestra segunda independencia o la nada, porque no vamos a participar de la cuarta revolución industrial. Seríamos universidades y seríamos profesionales repetidores de manuales de afuera, si no nos planificamos. Y para planificarnos tenemos que saber que solamente tenemos que partir para lograr al objetivo desde una geocultura, desde un pensamiento situado, o sea, desde Santiago del Estero para la microrregión y para América del Sur, como un centro de polo productivo microrregional. Mendoza, lo mismo, Corrientes, lo mismo, pensar en región, pero para pensar en región tengo que saber primero mi raíz. Por eso la importancia de volver al pensamiento de los libertadores, y ni que hablar de Felipe Ibarra, que acá tenemos a su máximo biógrafo, y es necesario decirlo y estar orgulloso de él. Porque Felipe Ibarra no es un héroe santiagueño, es un héroe suramericano. Porque cuando a él le trajeron una constitución europea, él le dijo al doctor Tesano Pintos, secretario de Rivadavia, que era un presidente pro-europeo, que se retire, y lo recibió en calzoncillo. Pero en un signo no de brutalidad, entre comillas, sino de cultura, como diciendo,
nosotros te vamos a respetar cuando empiece a respetarnos nosotros primeros. Y eso en un gesto sin igual. O Felipe Heredia, que fue los que lo financiaron, Alejandro Heredia, perdón, el caudillo tucumano que le financió los estudios a Alberdi. ¿Quién dice eso? O sea, al mundo del derecho. Cuando luego el propio Alberdi al final dice América del Sur es un desierto lleno de abogados. Entonces, en ese sentido, reitero, no somos independientes. Y solamente vamos a lograr ser independientes a partir de la educación, desde asumiendo nuestra identidad cultural, para asumirnos como sujetos. Y eso no importa la edad. Lo que importa es no perder nunca una conciencia nacional en el sistema educativo. Esa conciencia nacional, si se pierde, es el día que vamos a estar derrotados. Porque en este mundo existen poderes más grandes que otros. Entonces no es lo mismo una universidad en un país independiente que en un país dependiente. No se puede ser libre en un país que no es independiente, por más que aparentemente sea libre la universidad. Entonces, esta diplomatura es lo que viene a enseñar eso, porque eso es lo que ha fallado en los procesos de integración, y con esto termino. ¿Qué falló en este último proceso? Porque tenemos que darle el identiquí al asunto, de que en qué hemos fallado. Y yo noto desde la educación 3 o 4 o 5, pero voy a decir así, tipo, diríamos, hachazos rápidos. En primer lugar, se ha fallado en entender que para volver a ser uno, o sea, la patria grande, para volver a ser uno, tenemos que tener una ciudadanía común. Sin ciudadanía común no hay patria. Era lo que se entendía los libertadores. Uno va en la Constitución mexicana de 1814 con el padre Morelos y el padre Hidalgo, decían, son mexicanos suramericanos. Y todas las constituciones son de las provincias, todos los que nacen en las provincias unidas del sur son suramericanos. Todo se ha dejado de estudiar dentro del derecho el constitucionalismo histórico, el constitucionalismo supranacional, de ser ciudadanos comunes. Somos nacidos en Santiago del Estero, pero somos suramericanos. Primer elemento, no se planteó nunca la ciudadanía común. Segundo elemento, al no plantearse nunca la ciudadanía común, no se planteó un tema central, que es la homogeneización inmediata de los títulos. Es una verdadera vergüenza de que si uno viene a una universidad argentina, siendo médico no te reconozcan el título, y si nosotros nos vamos al Brasil o al Paraguay, a Chile, a nosotros no nos reconozcan el título. O sea que estamos peor como si no hubiéramos nacido. No hay reconocimiento inmediato de títulos. Se han firmado protocolos educativos sin saber qué se firma. Hay un reconocimiento, entre comillas, de los posgrados hasta cierto punto. Entonces la CONEAU, que es una Comisión Nacional de Acreditación, pero de la Argentina, no de América del Sur, hace
porque no saben, porque no se le dan los lineamientos políticos a los expertos que se transforman de tan expertos en burócratas, que terminan discriminando que no aparezca un doctor con un título de una universidad de Bolivia o del Paraguay, porque te van a mirar 2 veces. Pero si viene uno recibido en la Sorbona, callado. Segundo elemento. Tercer elemento. Estamos en un cáncer con metástasis y sin ciudadanía regional no hay fortaleza en la conciencia nacional, y solamente la conciencia nacional se logra a través de la conciencia histórica y del pensamiento. Por eso esto es único. Hay otras especializaciones, pero no del nivel de los contenidos curriculares. Hay que tener la capacidad para distinguir la diferencia, porque la palabra latinoamericana siempre estuvo un poco de moda en los últimos tiempos. Entonces, el otro problema, estamos hablando de las cuestiones de un cáncer con metástasis, pero solamente en la cuestión educativa, que es central, para luego vincular al sector productivo y a la autoconciencia nacional que te lleva a la liberación. ¿Cuál es el gran problema del sistema? El sistema primario. Muy bien, el docente primario, yo soy hijo de docentes rurales, no tiene autoestima. Y la autoestima no le viene porque por más que no se le haya subido el salario, mis padres ya son jubilados, le han subido el salario en los últimos tiempos, está bien. Hay que darle titulaciones universitarias, porque lo jerarquizás socialmente. ¿Y cuál es la salida? ¿Una licenciatura en gestión educativa? No. ¿Una licenciatura en ciencia de educación? No. Porque eso ya es para el profesor del nivel secundario, porque si no estamos armando profesionales de la didáctica. Y la didáctica es cómo vamos a enseñar, no qué vamos a enseñar, que es lo que estamos discutiendo, el qué. La didáctica empieza a transformarse en una especie de disciplina, de subdisciplina que subsume a la educación, así como la finanza a la economía. Entonces, hay que crear una licenciatura en educación primaria, licenciado en educación primaria para darle una carrera universitaria, porque el título docente, el profesor para la enseñanza primaria, es un título superior. Es decir, es un título superior no universitario, y hay 2 tipos de titulaciones: título superior no universitario y título superior universitario. Y solamente en la Argentina existe esa discriminación entre título superior no universitario y título superior universitario. Entonces, es lo que le salvó a Europa en la posguerra. La educación técnica hay que repensarla estratégicamente a partir de pensadores estratégicos de un saber situado, para generar la demanda y vehiculizarla con las necesidades del lugar, del pago. La educación secundaria, la educación en el tema docente primario, vuelve a ser un caos absoluto, porque resulta que tenía que formarse un Instituto Nacional de Formación Docente según la última ley, y no se formó. Entonces la currícula la arman a la que me importa según el instituto, el IFED, que a uno le toca. Es un caos absoluto, a tal punto que, y luego hay que eliminar los sistemas de acreditación de puntaje. ¿Cómo puede ser que un docente que haya hecho un curso de alfarero, un curso de especialista en SIDA de 2 horas, estoy hablando en serio, no me tomen porque acreditan cualquier cosa, especialista en peluquería,
vaya luego y gane más, le gana el puntaje al que se recibió de licenciado. Entonces los cursos de desprofesionalización desvirtúan a la profesionalización. Y por eso nosotros, solamente desde este saber de la conciencia nacional, conociendo las etapas de la independencia latinoamericana, de las realidades étnicas de nuestras culturas, en la diversidad, pero también en la unidad, en la cultura política. Entonces, reitero, como para ir culminando, que solamente es la única forma, reitero, de participar en la mundialización, o si no seremos basurero de la historia. Y ser basurero de la historia significa ser un paraíso fiscal, como yo conozco, y cualquiera de ustedes conocen países como Panamá, como América Central, o seremos posiblemente narcodemocracias, o estados criminales como la famosa México de Pancho Villa y Emiliano Zapata, en estos momentos está peleando contra eso, más perdiendo que ganando. Y la famosa Guatemala de Jacobo Arbenz, ni te cuento. Si Jacobo Arbenz resucita, muere al instante. Entonces, esto es lo que nosotros estamos impulsando. Digo nosotros porque yo me siento parte, porque uno se pone la camiseta, porque uno puede ser ingeniero, uno puede ser médico, uno puede ser, porque nuestra idea no es que esto sea una especialización en historia, sino es una especialización para un pensamiento estratégico, que vayamos generando un pensamiento estratégico para romper una cultura del día a día que a la Argentina la está hiriendo y erosionando demasiado. Cada vez más nos alejamos del grito de unidad en la independencia de San Martín y Bolívar. Entonces, nosotros estamos siendo sujetos en esta universidad, en esta primer provincia. Ustedes tienen que estar orgullosos. No es fácil, yo no quiero quedar ni me gusta como un piropeador de turno, pero la verdad es la única realidad, decía un conductor que sabía de conducir. Y no es fácil encontrar personas como jóvenes con ganas que impulsen en los ámbitos universitarios y que abierto a la comunidad, a veces la propia universidad se cierra, como Pablo Tasso, como jóvenes como el doctor Herrera, jóvenes como el amigo Brizuela y Galván, que está allá atrás, y todos ustedes indican de que Santiago del Estero, como decía Galileo Galilei cuando lo estaban por liquidar, sin embargo, se mueve. O sea, no está quieta Santiago del Estero, sin embargo, se mueve. En un momento, reitero, de una infertilidad absoluta en América Latina, donde nos autorrepetimos, ustedes frases, eslogan, y donde se ha ideologizado dogmáticamente al pensamiento estratégico. Acá lo que te permite la modalidad online es la discusión creativa para la innovación, y no es casualidad en una escuela para la innovación. O inventamos o erramos. Entonces, el terciario es fundamental.
los institutos terciarios para evitar la cuestión del eso. Las universidades debemos acercarnos, y todo eso a partir de las herramientas de la tecnología. Entonces, yo pienso que yo vine más que a darle una charla, a darle felicitaciones y un aliento, y decirle, miren que lo que están haciendo por la Argentina es mucho. La Argentina necesita este proyecto, porque de este proyecto van a surgir creaciones, seguramente en el ámbito de la ciencia social, en el ámbito de la museología, en el ámbito de la economía, en el ámbito de las ciencias naturales. Una carrera de economía que no se sepa, los contadores no saben nada de economía, hay que hacer un cambio de currícula, saben hacer balance nomás. Hay que poner, hay 4 o 5 cátedras. ¿Cómo puede ser que un contador no sepa nada de economía? Y bueno, y después no nos quejemos si no saben administrar la polis. Entonces, acá vamos a ir encontrando, diríamos, el vademecum necesario para el punto de partida de una Argentina que necesita de la universidad, pero también de una universidad que necesita de la Argentina. Solamente seremos germinadores en estos ámbitos donde impulsan una cosa que decía Scalabrini Ortiz, y con esto termino. Debemos volver a una virginidad mental absoluta para empezar de nuevo, pero al mismo tiempo para ser. Muchísimas gracias. Bueno, yo pienso que es muy importante, más allá de los aplausos que le agradezco, si quieren hacer alguna pregunta, me parece a mí respecto, si ustedes quieren hacerme a mí, bienvenido, pero si no, también de la diplomatura, algunos alumnos, por ahí algunas dudas, o si quieren preguntar, que Esteban venga y se sienta, o allí él está sentado, porque también no olvidemos que esta es la conferencia de lanzamiento. Yo le expliqué un poco la sustancia, pero también hay cuestiones burocráticas que no es lo mismo que burocratismo para la cuestión de la diplomatura, porque la diplomatura hay que ir cuidándole como a un bebé entre todos. Muy bien. ¿Puedo hacer una? Sí, sí. En primer lugar, felicitaciones. Sí. Muchas gracias, doctor. Extraordinaria la conferencia. Muchas gracias. En segundo lugar, vos dices que América Latina es una nación. Sí. Totalmente de acuerdo. Ahora bien, ¿cómo se explica que Bolivia recientemente ha conformado el Estado plurinacional? Es decir, un país como Bolivia, hermano latinoamericano, conforma un Estado plurinacional. Es decir, casi sería en contra de la idea de la nación única que tenemos. Bueno, yo pienso con respecto a una pregunta específica que hace el doctor, algunos seguramente estarán en tema y otros no. Entonces los pongo a todos en tema así rápidamente. En el año 2006, Evo Morales hace una reforma constitucional en donde Bolivia se empieza a denominar, entre otras múltiples reformas que hace, porque es una reforma integral, Estado plurinacional de Bolivia, y reconoce 36 nacionalidades dentro de Bolivia, que podían tener su propio sistema de justicia, su propio sistema económico, etcétera, etcétera. Eso no se ha materializado nunca, porque es imposible en el plano
diríamos, de la práctica. Pero en el plano ideológico pienso que es una discusión interesante y que creo que es la pregunta capciosa que me hace el doctor, porque él sabe de mi respuesta, que creo que es, para mí, es una respuesta personal, y con todo el respeto que se me merece, de una influencia negativa en ese momento de García Linera hacia Evo, en el sentido de que él viene de la sociología y la antropología, Linera me estoy refiriendo, y es marxista, viene de una experiencia larga en México, etcétera, etcétera. Entonces, se confundió para mí, una etnia no es lo mismo que una nación. La etnia es un conjunto, es una comunidad cultural que tiene un linaje, pero donde el Estado es un elemento accesorio. La etnia. Por ejemplo, los guaraníes nunca fueron una nación porque nunca buscaron ser un Estado. Los dos únicos estados que había en América cuando llegó Colón fueron los aztecas y los incas, en la definición weberiana de Estado del monopolio de la violencia legítima en un territorio determinado. Eran estados tradicionales. Entonces, hubo una polémica muy importante con el que fue mi primer ministro de la nacionalización de hidrocarburos de Evo, que murió el año pasado, un gran patriota, el doctor Andrés Solís Rada, también de influencia en Evo, pero en esta batalla ideológica ganó Linera, aunque Evo, que es un gran político, Linera más es una figura intelectual que le da, diríamos, solidez a la revolución boliviana, pero el jefe político de la revolución es Evo. Evo ya en esto retrocedió en los hechos, sin decirlo públicamente. Por ejemplo, ¿por qué? Porque hace 2 años hubo un conflicto con una etnia, y cuando se fue el canciller Choquehuanca, que es indígena mestizo como Evo, ahora ya no es más canciller, es canciller del ALBA, a pedir la mediación creyendo que lo iban a respetar, etcétera, etcétera, según la justicia comunitaria de esa etnia lo ataron y lo llevaron atado y lo hicieron caminar como 100 kilómetros. Y eso a cualquiera no le gusta, que a su canciller le hagan eso. Entonces Evo, a partir de ahí, en los hechos, se dio. El año pasado, cuando estuvo acá Linera, no sé si ustedes se acuerdan que también hubo un asesinato, justo dio la casualidad. Porque, y supuestamente después tribunales comunitarios, y hay casos de que hasta 80 personas que se autodenominan de una etnia son reconocidos como una nación. Un absurdo. Entonces, me parece a mí que la lógica en aquellas regiones donde hay muchas etnias es hablar no de nacionalidades, porque hablar de nacionalidades lleva a la fragmentación, porque con ese criterio la Argentina tendría un montón de nacionalidades, sino hablar de pluriculturalidad. Y en eso Correa fue más hábil, hubo una constitución y cambió el nombre de Ecuador y se llama Estado Pluricultural de Ecuador. Ahora, para terminar, en esto hay esto que les expliqué así muy simplemente, si está un antropólogo, vamos a estar discutiendo hasta el año que viene. Entonces, por eso es importante que
esta diplomatura que para el pensamiento estratégico del pensamiento latinoamericano y de la historia sirva para ir creando un glosario común. Entonces, cuando yo digo Estado, todos sabemos qué es Estado. Cuando digo nación, todos sabemos qué es nación. Cuando digo comunidad, todos sabemos qué es comunidad. Si no hay un vocabulario común, no hay pensamiento estratégico, que se te arma un caos. Porque el obvio nunca es tan obvio. Y entonces, ese tema era un poco la respuesta al doctor. Bueno, no sé si reitero lo del bebé, o sea, lo que están anotado en la diplomatura ya tienen alguna duda al respecto. Yo reitero que la noticia que ustedes se van a llevar hoy es que estuvimos hablando con el doctor Tasso y con Esteban, y los profesores van a tener la obligación de la diplomatura, estamos hablando, de por lo menos 2 veces a la semana en un horario estipulado y que va a estar, ustedes van a manejar la información, ustedes pueden llamarle a hacer consultas directas a sus respectivos celulares, independientemente de todas las otras instancias. Pero mayor seguridad que eso no hay, porque es el contacto directo. Muchísimas sentido por ahí la misma hora virtual y el paso también para programas como Skype, entonces está previsto eso también, que bueno, vamos a avanzar con los chicos que están inscritos y con los cuales muchos de ellos estamos en contacto ya. Así que obviamente, sí. Te quería preguntar, ¿cuál es el material de referencia que tomas para lo que tiene que ver con la enseñanza de la historia? Bueno, cada profesor tiene una especie de manual, vamos a decir que son 3 unidades cada materia, y produce para cada materia un manual específico de lectura base. Y después, por supuesto, otras lecturas sugeridas, pero cada docente de cada materia produce un manual, digamos, referente a esa materia, y esa es la bibliografía base, y después, por supuesto, otras cosas sugeridas. ¿Y cuál es la que ustedes privilegian para organizar respecto a la didáctica de la historia? Bueno, eso, usted dice por la parte de la enseñanza de la historia. Sí, esa es una observación que hacía una profesora que, digamos, lo que tiene la diplomatura es que está, es cierto, más enfocado en el pensamiento latinoamericano, y una de las cosas que queríamos también implementar era en las actividades un poco hacer hincapié en la transmisión, en la didáctica. O sea, se trata muchas veces de docentes. Claro, exacto. Digamos, a través de los contenidos que entre las actividades de cada una de esas materias se haga hincapié a modo de ejercicio, de actividades de la transposición didáctica. Ahí poner un poco en cuanto a esto de la enseñanza, porque es cierto que las materias están relacionadas no con la didáctica, sino con más bien contenidos de historia y de pensamiento latinoamericano, ¿no? Por supuesto que va a haber un área dentro de cada materia, siempre un proceso de ida y vuelta, ¿no? En el sentido que sabemos que las personas que están realizando y que se van a anotar, y de hecho se están anotando, cualquier sugerencia, idea, bibliografía que ustedes crean necesario, que habría que incorporar y que no están, por supuesto, uno es todo oído. Esto es totalmente plural, con una amplitud de todas las corrientes historiográficas. El doctor Yepes, Daniel Yepes, uno de los especialistas en la cuestión, sobre todo de educación, y él está también como profe en uno de los módulos, referente enorme en cuanto a cuestiones educativas, que es uno de los profes también. Quiero hacer una sugerencia. Sí. Comparto plenamente lo que el doctor ha expuesto, pero creo que hay una mirada
enriquecido desgraciadamente, en detrimento de las regiones también el sistema educativo, el sistema político, la reflexión se ha ido colonizando desde ese centro hegemónico de poder. Por eso me parece importante también incorporar una visión regional explícita. Explícitamente porque estas cuestiones han sido discutidas, han sido analizadas y hay mucha bibliografía en torno a esa problemática. Así que, totalmente de acuerdo. Perfecto, totalmente de acuerdo. No, inclusive talleres, van a ir surgiendo. Sí, esa es otra cosa. También, bueno, esta es una actividad presencial, ¿no? No era obligatorio para los alumnos, pero también la idea es hacer diferentes actividades que no estén solo en el marco de los alumnos del aula virtual, sino también otro tipo de actividades presenciales que tengan que ver con charlas, con muestras, y a medida que vayamos avanzando las vamos a ir planificando. Películas, todo lo que surja de todos. Reitero, entre todos cuidémoslo y hagámoslo crecer. Hoy por hoy ya se ha terminado el esquema del experto activo y del observador pasivo, sino que entre todos con la creación, lo que se llama ahora la inteligencia distribuida. Y este tipo de emprendimiento educativo, como el que estamos realizando, exige una inteligencia distribuida fundamentalmente, porque las ideas, aparentemente, fíjese que están íntimamente relacionadas a todo lo que nos está, la cuestión didáctica, la cuestión regional, que además ya está en los programas, y una amplitud bibliográfica absoluta. Bueno, sí. Me gustaría dar una reflexión, Miguel, porque hay una sensación un poco, creo que nos invade a todos, que tiene que ver con la fragilidad de todo el proceso político de estos últimos años y de esto que llamamos patria grande. Y quería pedir una reflexión sobre este gran dilema que nos aqueja a todos los que desde la política o desde el campo académico estamos como enfrentados a tomar decisiones, que es el problema del análisis de coyuntura. Tanto para las decisiones en términos de qué enseñar, en qué proyectos embarcarnos, como las que se ven en el campo político, que no solo que nos cuesta discernir a quienes estamos como partícipes secundarios, como para lo que están enfrentando nuestros líderes, ¿no? Así que quería un poco pedirte una reflexión en ese sentido, del problema del análisis de coyuntura como un campo de estudios abandonado, y del presente también como un objeto que ya no forma parte de lo académico, y que sin duda refleja también una dificultad de quienes toman decisiones políticas, en el sentido de que uno percibe que el campo ideológico está invitando a tomar posiciones, pero que no siempre son iluminadoras de lo que le está pasando al mundo y de cómo afecta lo que le pasa al mundo a nuestro espacio más pequeño. Bueno, yo pienso que, en realidad la reflexión, más que una pregunta de Pablo, es muy profunda. Yo pienso que también me pensé muchas veces, primero en el mundo de las ciencias sociales, no conozco si hay alguna persona, pero en el campo de las ciencias sociales se vive lo que un antropólogo y sociólogo brasileño, Renato Ortiz, habla de la supremacía del inglés en las ciencias sociales. Ese seguramente lo vamos a estudiar
Es decir, hoy hay una especie de visión huidiza y descomprometida con la realidad presente, a partir de que lo más importante es hacer 3 o 4 hojas de un paper para que te la cuelguen en una revista científica norteamericana, que en el fondo termina siendo una colonización ideológica, porque en ese paper uno repite conceptos, diríamos, peyorativos nuevamente, así como bárbaros. Hoy es muy común en las ciencias sociales hablar de estados fallidos, que seríamos nosotros. Estado fallido quiere decir estados incapaces de gobernarse porque tienen falla intrínseca por dentro y por fuera. Primer elemento. Segundo elemento es que eso genera esta fuerte ideologización que existe en las ciencias sociales, está disfrazada de cientificismo. Es decir, hacer ese paper de 4 hojas y decir eso es científico. Y se va produciendo una gran discriminación objetiva o negativa, como se le dice en sociología, de todo aquello que queremos abordar. El presente empieza a sentirse como un temor, porque hablar sobre el presente o tomar posiciones ante el presente o dar ideas como intelectual comprometido en el presente, genera un temor de ser acusado de politicidad, o sea, estar al servicio de la politiquería. Y en verdad esto no es así, porque el intelectual es aquel justamente o el pensador, o el científico social, o como quiera llamarse, debe estar comprometido. Su razón de ser es el compromiso con el presente. Ahora, el presente debe ser abordado siempre desde la actualidad. Por eso yo soy, en ese sentido, tengo una tendencia metodológica. El presente solamente debe ser abordado desde el historicismo. No hay actualidad por la actualidad misma. No hay actualidad a partir de un programa de televisión, no hay actualidad a partir de una nota periodística. Puede ser un disparador, pero la actualidad es hija de un proceso histórico. Por eso la importancia del conocimiento histórico. Por ejemplo, vamos a hablar el tema de la deuda. Hoy vamos a abordar, el tema de la deuda es un problema que realmente empieza a reflotarse en América Latina y en la Argentina. Bueno, vamos a abordarlo históricamente, desde dónde empezó, cómo empezó, quiénes son las instituciones. Es decir, no huir un poco de lo panfletario, porque también está el mundo, también esta actitud huidiza nuestra, un poco descomprometida del científico social, que va dejando huérfano al análisis del presente y que va dando lugar a la anglosajonización, y nadie puede hablar porque ya lo dijo tal. También está ocupado por un vasto ejército de llamados periodistas o especialistas en medios de comunicación de muy baja formación. Diríamos una especie de patria locutora.
Entonces, esto es duro lo que digo porque los grandes medios, o sea, los pequeños medios conviven con los grandes medios, pero también esto escriben, diríamos, para los incendiarios de hoy, son los que van generando los títulos de la agenda política. Y entonces la agenda política se va desvirtuando, todo se va discutiendo en función de la agenda de los medios. Yo creo que eso es lo que pregunta Pablo, nadie tiene en realidad, nadie tiene la respuesta, pero a mí me parece que nosotros tenemos que, yo por ejemplo soy una persona que planteo y escribo del presente. Ahora, hay un problema también, existe un colonialismo interno, invisible, pero que te hace sentir el rigor. Y a veces escribir sobre temas de la actualidad también te genera odios ocultos. Entonces, es muy difícil todo, porque en el fondo también está la vida cotidiana que implica la familia, los hijos, el vivir también sin que te jodan. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Estamos viviendo época, pero esto no es, no caigamos en Kirchner ni en Macri, eso no, pensemos, superemos esa dicotomía. Por ejemplo, fíjense, hace 20 días en Ciudad del Este hubo un asalto cinematográfico en Ciudad del Este, Paraguay. Por supuesto, todos los periódicos del mundo sacaron que fue el primer comando La Capital. A la empresa de seguridad privada Prosegur sacaron $9 millones con 2 fragatas, con 50 hombres con todo tipo de armamento y quemaron 15 autos en forma simultánea. Es una película de Hollywood. Y por supuesto salió al día siguiente. Muy bien, que primer comando de La Capital. Eso salió de una noticia que dijo un policía. Y todo el mundo salió el primer comando de La Capital. Y yo escribí que la modalidad, el modo operandi del narcotráfico no era ese, porque el narcotráfico no tiene la capacidad de generar, sino que había habido evidentemente otra cosa que hasta el día de hoy yo no sé qué fue, pero, y sin embargo eso queda tapado porque el mundo no hay, se está viviendo una especie de imperio vigilado. Después, por ejemplo, doy una noticia que fue mundial. Otras 2 cosas. Acá en la Argentina, no sé si ustedes se enteraron, hace 15 días estuvo 7 días militarizado y con estado de sitio y nadie de la Argentina sabía. En algunos diarios marginales salió así un titulito, Córdoba, militarizado, con gendarmería, todo fueron por una huelga contra el gobierno del municipio, y nadie de la Argentina se enteró. Entonces, simultáneamente esos días fue la Casa Rosada, fue por primera vez en su historia allanada por la justicia. Hace 15 días, simultáneamente esos 2 días, y nadie se enteró, y nadie dijo nada después cuando surgió la noticia. Entonces, la pregunta que nos hacemos es, ¿hasta dónde nosotros podemos saber la realidad, entre comillas, porque existen 2 realidades simultáneas, la realidad sin comillas y la realidad entre comillas, objetiva y subjetiva simultáneamente? Si no sabemos las cosas importantes de nuestro país, ¿qué es lo que podemos saber que pasa en Corea del Norte?
Entonces, el compromiso con la realidad presente es uno de los grandes desafíos que tenemos como cientistas sociales. Y además exige un análisis rápido, porque las noticias son rápidas, corto, contundente y con fuentes. No el análisis superficial opinológico de café. No sé si me explico. Es dificilísimo. Es más o menos... Bueno, yo sé que es tarde y por ahí no quiero que por compromiso estén quedándose. Realmente yo les agradezco un montón y bueno, no sé, no tengo palabra para Pablo, para Esteban, para el doctor, para todos ustedes. Y bueno, metámosle pata a esta gran criatura que nació hoy, que nació ya antes, hoy y que va a ser, seguramente hará historia acá en la universidad. Ojalá que así sea, depende un 80% de nosotros. Gracias.